Saludos fanáticos de la historia. En la última encuesta me pedisteis de forma mayoritaria que hablara de los conflictos entre México y Estados Unidos del siglo XIX. Así que en este vídeo que dedico a mi querida audiencia mexicana, vamos a tratar la revolución e independencia de Texas, la primera de las guerras que abrieron los conflictos entre México y los Estados Unidos de América. Antes de empezar, tenemos que partir de la situación en la que estaba México en 1821, cuando consiguió la independencia de España. Como podéis ver en el mapa, ocupaba un territorio enorme que iba desde la actual California hasta la actual Costa Rica, heredando la gran mayoría del antiguo virreinato de Nueva España. Sin embargo, pronto se topó con un poderoso enemigo en el norte, los Estados Unidos de América, que bajo la doctrina del destino manifiesto buscaba expandirse de costa a costa, desde el Atlántico hasta el Pacífico, y el territorio de México estaba en medio. La primera de las piezas que cayó en poder de Estados Unidos fue el territorio de Texas. Y ello fue obra desde la década de los 20 del siglo XIX de dos poderosos personajes, Stephen Austin, que lo tenéis en la izquierda, y Samuel Houston en la derecha. Como podéis ver, son dos ciudades importantes hoy en día de Texas. Estos dos personajes idearon para facilitar esta conquista de Texas una política migratoria en la que poco a poco fueron atrayendo a numerosas familias anglosajonas al actual estado de Texas. Eso sí, de forma legal. Hicieron un pacto con el gobierno mexicano a que a cambio de poblar el territorio, les ofrecieron las tierras muy baratas, mucho más baratas de las que podrían conseguir en Estados Unidos. Esta política fue bastante suicida por parte del gobierno de México, porque pronto hubo más colonos anglosajones, procedentes de Estados Unidos, que mexicanos viviendo en esta zona. El gobierno de México intentó asegurarse la lealtad de estos colonos anglosajones mediante tres políticas. En primer lugar, que hablaran español. En segundo lugar, que siguieran la religión católica. Y en tercer lugar, al pago de una serie de impuestos. Sin embargo, los colonos no estuvieron dispuestos a cumplir ninguna de estas tres medidas. Y el conflicto entre el gobierno de México y estos colonos se fue agravando a partir de 1830, cuando el gobierno, ya en manos de Santa Anna, pues quiso centralizar mucho más el país y se denegó a las peticiones que tenían los colonos de usar mano de obra esclava. México desde su independencia había sido un país claramente antiesclavista y estos colonos venían con la idea de seguir con sus prácticas económicas del sur de los Estados Unidos. Las posturas se tornaron irreconciliables y en 1835 los colonos tejanos se rebelaron contra el gobierno de Santa Anna. En un primer lugar, México tomó la delantera, utilizando una fuerza desmedida, provocando la matanza de Goliat, en la que murieron más de 1000 colonos tejanos, y suprimiendo y tomando el fuerte del Álamo, es de ese que le han hecho tantas películas los yanquis. Sin embargo, el desastre vino para México en la batalla de San Jacinto de 1836, en donde un ejército mexicano muy superior en número fue derrotado por los rebeldes tejanos, que para más Inri consiguieron capturar prisionero y mientras dormía al presidente de México, al general Santana. Esto pues decidió la guerra y con Santana prisionero, los colonos y rebeldes tejanos le obligaron a firmar en mayo de 1836 los tratados de Velasco, donde Santana reconoció de facto la independencia de Texas, a cambio de obtener su libertad. Y en 1845
Texas se incorpora a Estados Unidos. Santana, decídmelo en los comentarios, creo que ha sido uno de los peores presidentes que habéis tenido en México. No solo fue un malísimo general, perdió 2 guerras, la de Texas y luego la de Estados Unidos, provocando la mayor pérdida territorial de la historia de México. Y para colmo de males, Estados Unidos, una década más tarde, se anexionaría esos 2 territorios que veis ahí. El territorio de Nuevo México y la Alta California, en la guerra que hubo en la década de los 40. Esta es la situación que vais a tener cuando empecéis a jugar al Victoria 3, que en breve nos van a decir la fecha de lanzamiento. ¿De acuerdo? Si seleccionáis México, vais a tener que toparos con Estados Unidos. Vuestro objetivo sería retomar Texas y evitar perder los territorios de California y Nuevo México. La pérdida de Texas fue mayor en clave económica, porque a finales del siglo XIX se descubrió petróleo allí y pronto Texas se convirtió en el mayor productor de petróleo del mundo, catapultando la economía de Estados Unidos. Es decir, los orígenes de Estados Unidos como superpotencia, uno de ellos está en la inmensa producción de petróleo. Petróleo que tiene un montón de aplicaciones industriales y ya sabéis que todo país que tenga petróleo se vuelve riquísimo. Así que estos fueron los conflictos entre México y Estados Unidos. Si te has quedado con más ganas de ver mis vídeos históricos, no dejes de ver mi vídeo sobre la historia de España, que es el más visto de mi canal. Se despide el forjador de imperios. Que paséis todos una gran tarde.